Bueno, realmente es un gusto especial poder observar. Ya había platicado con él por la vía telefónica. Me refiero a Jaime Francisco Viñals Mazanet. Creo que no se me habían olvidado los dos nombres y los dos apellidos. En este Sí. caso, de un insigne guatemalteco, porque sí hay que encuadrarlo y calificarlo. Eh, hacer un repaso, ocuparíamos no sé cuántas etapas de Zoom, que es ahora la forma de comunicarse para la mayoría. Yo incluso hablé con una persona hoy que me dijo que no llega a su oficina desde el 12 de marzo del año pasado, ya está por cerrar vuelta Uy, de año ahí impresionante. bien guardado. Bueno, pero Jaime, encantado de saludarte. Contanos de entrada cómo está la familia de Jaime Viñas, en el caso de tu señora y tus retoños. ¿Qué tal estás? Muy bien, Gustavo, y gracias por recordarte de mí, de la oportunidad, y siempre es un privilegio hablar con tu persona y en tu programa. Pues mi familia muy bien, tengo mi esposa, está bastante bien, está muy saludable, haciendo ejercicio y haciendo lo que le gusta. Ella se dedica a medicina alterna, y mis hijos ya están grandecitos. El mayor cerró la carrera de arqueología en el 2020 y está por graduarse este año, primero Dios. Y mi hijo pequeño, que tiene 19 años, está en segundo año de una carrera que se llama Relaciones Internacionales, también en la universidad. Entonces, ya son jóvenes universitarios los dos, solteros, afortunadamente. Ah, bueno, todavía. Sí. Bueno, y hablando de la familia, etcétera, ¿cómo ha hecho la familia encabezada por tu persona para driblar al COVID y estar ahí sin novedad? Pues hemos estudiado lo que significa el coronavirus. Es una enfermedad que vino para quedarse. Entonces hemos aprendido a entender cuáles son las posibilidades de contagiarse, de evitar esto. Hemos estado muy disciplinados en seguir las normas sanitarias y darnos cuenta que la primera defensa para evitar algún problema con la enfermedad es nuestro sistema inmunológico. Entonces comemos lo más sanamente posible, hacemos ejercicio, nos hidratamos y estamos siempre muy pendientes de no ser contagiados y de no contagiar a otras personas si es que tuviéramos el caso. Y hemos tenido gente cercana que ha fallecido de esta enfermedad, entonces sabemos lo seria que es y no queremos engrosar esa lista nosotros ni querer ser responsables de que otras personas sean afectadas. Y a pesar de eso, creo que nos ha ido muy bien. Sí, hablando de esa palabra, creo que es clave de la palabra responsable o Sí, responsabilidad, así ¿no? es. Porque arranca con uno mismo, se extiende a la familia, amigos o con las personas con las que uno pues tiene que relacionar. Nosotros con José Pablo, que creo que estás conociendo ahí en cámara y lo viste, pues hemos tenido a compañeros, sobre todo en radio, que ya no están. Incluso el director de una de las emisoras del grupo Nuevo Mundo, pues muy joven, pero con complicaciones por otras situaciones y salió Sí, positivo. Creo que conociste a Jonathan Layton, el sí, dueño de claro. TAG, y 39 años y ya no está con nosotros. Bueno, a cambio también creo que lo conoces, a Ernesto Villalfonso, el Sí, expresidente sí, municipal claro. que en este mes de enero estuvo con COVID y a sus 96 años y medio lo superó. Uf, Bueno, hay impresionante. como es casos así impresionante. Bueno, contarle a la gente algo, Jaime, de en qué momento escogiste la carrera de biólogo y que es algo que a la larga, pues yo estuve incluso en tu graduación, pero definitivamente apareció otra faceta de Jaime Francisco que vamos a platicar. Sí, la biología surgió por mi gusto. O sea, yo salir del colegio busqué estudiar algo que me gustara, algo que se relacionara con mi forma de ser, y encontré la biología. Lo estudié en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Farmacia, y disfruté mucho esta etapa de estudiante universitario. Pasé los 5 años de estudio y luego la etapa de graduarme. Hice una tesis que fue el estudio de la composición florística de las cimas volcánicas más altas de Guatemala. Fue un trabajo de tesis bastante complicado para mis asesores principalmente, que tenían que subir 13 volcanes y no les gustaba mucho. Pero yo quise hacer una tesis de graduación que relacionara la biología y mi pasión más importante, que era la montaña, que la conocí estando como estudiante universitario. Y decidí hacerlo y fue una tesis que me llevó 2 años hacerla, pero
fue catalogada la mejor tesis de ese año, 1994, y yo me siento muy orgulloso de haberlo hecho, y es una tesis que proveyó información sobre vegetación de los volcanes de Guatemala. Y hablando de eso, por lo que mencionas, que ya conocían la montaña, etcétera, quiere decir que ya hubo un encaminamiento a esa ruta que luego abriste en una forma al máximo, que después vinieron otros proyectos, etcétera, pero desde ahí ya estaba el alma de montañista. Sí, esa surgió con un evento del doctor Armando Bendaña, que en paz descanse, que se llamaba De Cumbre a Cumbre, que lo apoyaste mucho, por cierto. Y en ese evento él sacaba anuncios en los periódicos principales de Guatemala, como El Gráfico, Extinto y Prensa Libre, y sacaban artículos sobre determinado volcán de Guatemala. Entonces, un día yo en la universidad estaba leyendo uno de estos periódicos y encontramos esa noticia con un croquis muy atractivo del volcán Tajomulco con unos amigos, y con ese grupo empecé yo a subir montañas. Fuimos por curiosidad a ver qué era eso, subir montañas. No me cabía en la cabeza por qué la gente hacía eso. Dije yo que era un masoquismo innecesario, pero quería averiguar por qué la gente subía montañas, y cuando yo lo hice entendí por qué lo hacían, y se me encendió la chispita del montañismo, y que no se ha apagado todavía. Fantástico. Y ahora que comenzaste así con el Tajumulco, que a la larga incluso es el más alto, no solo de Guate, sino de Centroamérica, ¿podrías compartirnos alguna experiencia, alguna anécdota especial en el movimiento de más de prácticamente 37 cumbres acá en Guatemala, y algunas que son pues sencillas de trepar, otras que tienen alto grado de dificultad? Pues sí, todas las montañas y volcanes de Guatemala tienen la ventaja, lo que son montañas vivas, es decir, están llenas de vegetación por todos lados, no requieren mayor dificultad, no tienen mayor dificultad técnica, no requiero mayor equipo especializado. Entonces las vivencias que se pueden tener en esas montañas son más que todo con otras personas, lo cual ha sido muy especial. Por ejemplo, en un volcán que está en Jutiapa, en la frontera con El Salvador, que se llama Chingo, tuve la suerte de conocer ahí a quien es mi esposa, y también conocí a tus hijas ahí, y fueron convivencias muy especiales que tuvimos en la montaña por varios años, conociendo Guatemala, porque lo conocíamos a través de sus montañas, de los pueblecitos que habían cerca, del clima y cosas que lo hacen a uno amar más este país, porque es único y principalmente es muy amigable el clima siempre. Y hablando de eso, me recuerdo que la primera vez que una de ellas no pasó la Nochebuena con nosotros fue aquella incursión Sí, con privados en mexicanos, México. ¿te recordás? Sí, me acuerdo, claro. Sí, sí. ¿Y Ya hace tiempo de eso. cómo subió Gloria ahí? Muy bien, ella siempre ha caminado muy bien en la montaña, y lo que más le ayuda a ella es su actitud, su forma de enfrentar las cosas, y siempre yo le di mucho potencial si ella quería dedicarse a eso, lo iba a hacer muy bien. Y generalmente siempre andaba con Nadia, pero ella iba un poquito más rápido siempre. Y creo que caminaba muy bien, espero que si lo siga haciendo de esa manera. Tengo mucho tiempo de no tener el gusto de verla. Y también mi esposa andaba con ellas en ese grupo. Claro. Si no, ella es ahora nutricionista al 1000 por 1000, y aparte una rodilla como que ya no le da el margen adecuado para andar, sobre todo con Bueno, las bajadas. ya. Eh, ¿Cómo se fue gestando, cómo se fue formando el montañismo, el montañista del mundo que terminaste siendo ser? Bueno, fue un proceso en el cual yo he entendido que en la vida todo es una consecución de metas por lograr. Y lo primero que me propuse fue subir todas las cumbres que habían en Guatemala. Y cuando iba haciendo esto, pues iban surgiendo oportunidades de conocer montañas fuera de Guatemala. Primero fue en El Salvador, después fue en Nicaragua, después fue Costa Rica, Panamá y Honduras, y terminé todos los países centroamericanos, y coincidió con terminar con las cumbres de Guatemala. Entonces yo aprendí en ese momento que quería más, quería aprender más, conocer otros ambientes, otras vidas, y logré conseguir una beca para irme a México a sacar un curso básico de alta montaña en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Un curso que duró 4 meses y me permitió escalar muchas cumbres importantes de México y conocer de una manera básica lo que era caminar sobre glaciares, vivir a -10 grados bajo cero y situaciones de alta montaña. Y me di cuenta que se me hacía muy fácil, modestia aparte, que me sentía muy bien en esos ambientes, y dije yo, voy por más.
y coincidió con el evento de Cumbre a Cumbre, que estaba con un proyecto de subir la cumbre más alta de cada uno de los países de América Latina, y no había mucha gente que lo quisiera hacer dentro de este grupo. Yo tuve la suerte de ser el que más ganas tenía y el doctor Armando Bendaña me apoyó muchísimo, y así pude viajar a Ecuador, pude ir a Colombia, pude ir a Venezuela, pude ir a Chile, a Argentina, todos los países, los 7 países que recorren la cordillera de los Andes en Sudamérica. Pero en cada viaje, como yo era universitario, soltero y sin compromisos, en cada país que me quedaba, no solo subía la montaña, que era, en el caso, por ejemplo, Ecuador, me quedaba para escalar el Chimborazo, como era el objetivo de Cumbre a Cumbre, pero después escalaba 40 montañas más porque me quedaba un mes completo en ese país, viviendo con montañistas del país, haciéndome amigo de ellos, aprendiendo de ellos. Y así fui forjando una técnica muy privada, muy propia para subir montañas de ese tipo. Hice lo mismo en cada uno de los países de Sudamérica. Luego de eso, dije, quiero más, quiero aprender otras, y empecé a buscar oportunidades para ir a aprender lo que es el alpinismo, que no es lo mismo que andinismo. El alpinismo es en los Alpes en Europa, y ahí tuve la gran suerte de conocer a otra persona que lamentablemente ya falleció, el fotógrafo Ricardo Mata, que recordará seguramente. Claro. Fue como un segundo papá para mí él. Y él consiguió que yo me fuera a Italia a escalar cumbres como el Mont Blanc, como el Gran Sasso, luego a Suiza a subir cumbres como el Matterhorn y otras más. Y entonces entendí lo que eran las técnicas del alpinismo, que son muy diferentes al andinismo. Y fue una experiencia muy especial. Entonces dije, voy avanzando. Pero en ese momento ni siquiera pensaba en un Monte Everest. Luego regresé a Guatemala y la embajada del Japón coincidentemente me contactó porque iba a venir a Guatemala una japonesa muy famosa que se llamaba Junko Tabei, que ya murió también, que consistió en la primera mujer en el mundo en subir el Everest, que lo hizo en 1975. Y ella pretendía ser la primera mujer en el mundo en subir la cumbre más alta de cada uno de los países de todo el mundo. Entonces, para eso vino a Guatemala, para subir el volcán Tajumulco. Yo en ese momento, pues aparte de ser demasiado patojo, era muy inmaduro y no me informaba apropiadamente. Y cuando los japoneses me dijeron, mire, puede llevar a la señora Junko Tabei, dije, me hubieran dicho Perico Los Palotes, igual me hubiera quedado, no sabía quién era ella. Y les pedí que me pagaran por hacer esa guiada de montaña, lo cual fue mi primer sueldo, mi primer ingreso económico, y fue muy emocionante. Y me fui 10 días con ella y un séquito de 15 japoneses a subir los volcanes Tajumulco, Tacaná, Santa María y Sunil, porque querían subir más y tenían la condición y el tiempo, y lo hicimos así. Y en ese trayecto de 10 días, pues tuve la gran oportunidad de conocerla un poco más y de impresionarme de la personalidad tan sencilla, pero impresionante que era ella. Y entonces un día en una noche en el Tacaná me dice, ¿y qué has hecho? Entonces le conté todo lo que había hecho y me dijo que yo tenía un potencial muy grande para hacer cosas más grandes, que ya me había visto caminar en la montaña, etcétera. Entonces dijo, ¿y has ido a los Himalayas? Me preguntó. No, nunca he ido a la cordillera de los Himalayas, me gustaría. Pero en aquel entonces, para ir a esa cordillera, no es como ahora que si yo tengo el dinero, lo que rey en ese entonces, que la persona extranjera que quería entrar no se va a ir a matar a esas montañas. Entonces ella me dio ese aval y me consiguió ir a una expedición al estilo Sherpa. Eso, en otras palabras, es ir a la mano de Dios, con mal equipo, con muy mala comida, y pasar 5 meses en los Himalayas, pero no en el Everest, son otras montañas cercanas al Everest de 7,000 metros de altura. El Everest tiene 8,848 metros. Y pasé 4 meses con ellos, caminando, comiendo y viviendo como ellos lo hacían. Entonces a mí me enseñó mucho esa etapa para conocer montañas, las montañas más grandes del mundo. Me enseñó a entender la filosofía de los Sherpas, me enseñó a entender cómo se come, cómo se bebe, y me dio una filosofía de humildad, de respeto a los demás, pero también me dio una enseñanza muy grande de lo valioso que es la vida y saber disfrutar cada minuto de lo que hacemos. Y subí las montañas Shartse, Lobuye y Tamserku. Y después el rey de Nepal me hizo un homenaje por ser el primero que, no Sherpa, que lograba hacer eso. Me dieron un anillo que creo que alguna vez te enseñé. Y fue un momento muy lindo y regresé a Guatemala. Entonces, en ese momento dije yo, Everest, es lo que toca ahora, porque ya fui a los Himalayas, ya lo vi, ya estoy cercano, y empecé a buscar financiamiento y salió una primera oportunidad de ir a subirlo,
con un financista que me reservo el nombre por razones de lo que pasó con ellos, que ya sabes quiénes son. Y, bueno, y me fui. Lamentablemente hubo accidentes que murieron varias personas y no logramos llegar a la cima del Everest. Y para mí era la primera vez que hubo una montaña que veía morir amigos y era la primera vez que no alcanzaba una cumbre, después de cientos de cumbres alcanzadas. Entonces fue un momento muy difícil para mí en el cual me hizo meditar, pensar si valía la pena seguir en eso o no. Pasaron 7 meses y tomé la decisión de que iba a regresar a subir montañas, pero iba a regresar al Everest. Eso coincidió con que me casé y la vida me cambió un poco, no mucho, pero sí como dije, yo tengo que ser responsable, entre comillas, voy a dejar las montañas y me voy a dedicar a trabajar para mantener a mi esposa. No teníamos hijos todavía y empecé a trabajar como guía de turismo. Y pasaron 2 años en los cuales trabajé en eso, me subí de peso, lamentablemente, y me acomodé mucho. Y un día mi esposa quedó embarazada de nuestro hijo mayor y me dice, quiero que dejes de subir, de ser guía de montaña y regreses a escalar montañas. Y le pregunté, no le costó mucho convencerme, pero yo le pregunté, ¿por qué? Porque dejas de ser la persona de la cual yo me enamoré, me dice. Esto es una persona no feliz con lo que hace y te estás volviendo muy sedentario y eso es peligroso. Y yo quiero que al niño que está en mi vientre se le dé un ejemplo que las metas en la vida se cumplen. Y yo tenía en el tintero en ese momento un proyecto que se llamaba Las 7 Cumbres del Mundo, que consiste en subir la cumbre más alta de cada uno de los 7 continentes. Solo lo habían hecho 2 personas en el mundo en aquel momento y yo quería ser de los primeros 10 y el primer latinoamericano. Y además, una de esas 7 cumbres es el Monte Everest. Entonces yo también dentro de mi mente se me ocurrió que no había forma que consiguiera financiamiento, patrocinadores inicialmente, y la mejor forma sería empezando con montañas que costaran menos dinero que ir al Everest para ganar experiencia, darme más a conocer y de esa forma abrir espacios para ir de nuevo a esa montaña. Y así fue. Entonces me acerqué a un banco que me había estado ayudando antes y el gerente de mercadeo de aquel entonces, que lamentablemente ya falleció también, me dice, mire, lea lo que dice aquí en este desglose de presupuesto que le estoy enseñando. Está mi nombre, le digo yo. Sí, tengo este presupuesto para usted desde hace 2 años y no lo he tocado y aquí está si lo dispone para empezar con una montaña. Tal vez no será mucho, pero es un dinero que le puede ayudar para arrancar con este proyecto. Y gracias a ese banco, pues me fui a Tanzania a subir el monte Kilimanjaro y fue la primera de las 7 cumbres del mundo. Yo iba no con la mejor condición física, pero sí con el conocimiento de todo lo que había hecho antes y fue muy emocionante y logré llegar a la cumbre un 15 de noviembre. Regresé muy contento a Guatemala de esa experiencia y para mi buena fortuna a la gran mayoría de los medios de comunicación les interesó la historia. Y eso fue el factor clave que estimuló a 27 grandes empresas de este país, no solo a financiar la siguiente, sino todo el proyecto de las 7 cumbres del mundo, incluyendo el Everest, lo cual no me hizo preocuparme de financiamiento en los siguientes 6 años. Y así pude ir después a Alaska, a subir el monte McKinley o Denali, que es la cumbre más alta de Norteamérica. Fui a la Concagua en Argentina a subirlo otra vez, que es la cumbre más alta de Sudamérica. Me fui a Rusia a subir el volcán Elbrus, que es la cumbre más alta de Europa. Me fui luego a Oceanía, donde había una polémica para unos geógrafos. La cumbre más alta de Oceanía se llama Kosciuszko, está en Australia, y otra está en la isla de Nueva Guinea y se llama Pirámide del Carstens. Yo decidí escalar las dos porque dije, si un día se ponen de acuerdo, estoy fuera de esta polémica. Luego de eso fui a la Antártida, donde está el Polo Sur, a subir la montaña más fría del mundo que se llama Vinson, y con eso ya iban 6 de las 7 cumbres. Faltaba la más grande de todas, la más complicada, el Everest, y la razón de hacer todo este proyecto. Y en el año 2001 fui nuevamente al Everest y llegué el 23 de mayo a la cima con un enorme apoyo de empresas muy grandes y que hubo un boom muy impresionante aquí en Guatemala que al día de hoy pues yo no lo he olvidado, un desfile muy grande que te recordarás, un concierto de bienvenida y fue muy emocionante para mí esa etapa de mi vida. Y hasta ahí llegué al Everest, pero uno dirá, bueno, ya subió el Everest, lo más alto del mundo, ya se va a dedicar a otra cosa. Pero yo entendí que la vida es una, como te dije antes, una consecución de metas por lograr y a raíz de esa fecha, pues he decidido involucrarme en proyectos de que nadie en el mundo ha terminado. Yo de esos ya terminé 2 de los que me he propuesto y estoy pendiente de otros 2 que estoy actualmente todavía muy activo.
Y así es para resumirte hasta la cumbre del Everest. Bueno, y está prácticamente el 23 del quinto mes a cubrir. Vas a ser así como Barjona tiene señora de 4 décadas, vas a ser señor de 2 décadas de haber subido la Sí, cumbre del Everest. sí, Bueno, sí. así título condensado, Jaime, contarle a la gente, compartir a la gente tu faceta y esa fase también que incluso representa ingresos, desde luego, y experiencia de conferencista. Sí, esa etapa nació después del Everest, precisamente empezaron mis patrocinadores a decirme, mire, yo quiero que a mis colaboradores les cuente sus experiencias, pero traducido a temas de motivación empresarial. Entonces empecé a estudiar sobre eso un poco y empecé a dar conferencias, primero a patrocinadores y luego otras empresas, otros clientes empezaron a buscarme y me di cuenta que podía vivir de eso. Y a la fecha sigo viviendo de eso. Y empecé a perfeccionarlo, a aprender las formas de hablar, de expresarse, de cómo mover sentimientos de la gente, etcétera. Y lo que hago yo básicamente es mostrar un montón de fotografías de montañas que he escalado alrededor del mundo y voy haciendo ejemplos de que, por ejemplo, en el Everest, en tal etapa se sube de esta manera, como usted en su empresa, por ejemplo, tiene que tener una comunicación efectiva con el cliente, con el colega, y voy dando ejemplos de vida cotidiana de las personas para que entiendan el mensaje. Y lo hago con un lenguaje muy familiar, muy coloquial, nada elaborado, fácil de entender, lo hago en el tiempo que me pidan que sea, y al final siempre se abre un espacio de preguntas, que es una interacción muy linda con la gente, y me ha permitido eso ir a 32 países a dar conferencias, y eso es algo que yo soy muy elaborado y muy metódico en apuntar todas las cosas que hago y que he realizado. Y tengo también así contaditos todos los países que he dado conferencias. Y lastimosamente vino la pandemia el año pasado. Les digo lastimosamente porque me gusta mucho viajar y hacer lo que hago, pero me tuve que reinventar como todo el mundo con los famosos webinars. Y al principio estuvo muy bien, era muy emocionante, pero da mucha frialdad y ha ido decreciendo también el interés de estos webinars para las empresas, o no sé si ya no tienen dinero, pero sí me ha mermado mi trabajo considerablemente también como a mucha gente. Hay otra faceta que considero muy importante, el escritor Jaime Viñals. Ahí hay libros de Jaime Viñals. Sí, Contanos también así sí, resumido. con mucho gusto, Gustavo. Llevo ya publicado 6 libros. El primer libro se llama La montaña es mi destino y este surgió de una manera muy curiosa. Yo en aquel entonces vino una prima de mi esposa a mi casa, no en esta casa, sino en otra que vivía, y me dijo, mire lo que encontré, me dice. Era un libro de estudios sociales de 4º grado de primaria, de aquí de Guatemala, donde yo era sujeto de estudio. Y era en 4º, 5º y 6º grado de primario, en estudios sociales, los estudiantes tenían que saber sobre mi vida. Pero no existía el Internet como actualmente es, y los estudiantes lo que tenían que hacer era ir a bibliotecas o ver dónde sacaban o los periódicos para ver información. Entonces yo dije, va a ser muy difícil. Entonces me acerqué al banco que me ayudó inicialmente y me dijo que sí me ¿Cuál es ese financiaba. banco, Jaime? Back Credomatic. Ah, Back directo. Credomatic. Ahí tengo mi tarjeta también. Ah, yo también. No, yo le tengo mucho cariño a ese banco porque siempre me ha apoyado. Ahorita ya no, pero sí es muy Sí, especial, te digo, es muy especial la gente ahí. Bueno, en fin, abrió brecha ahí. ¿qué manda? Abrió brecha, te digo. O Sí, sea, ellos me los dieron iniciales. el espaldarazo inicial, me dieron la confianza y afortunadamente nunca los he defraudado. Entonces decidieron pagar la publicación del libro. El libro este nunca se ha vendido y siempre se ha regalado a escuelas, a colegios, bibliotecas y universidades. Se ha reimpreso 3 veces y ha sido un éxito literario porque mucha gente lo ha leído. El segundo libro se llama Everest, así conquisté su cima, y lo publiqué el mismo año que subí el Everest, en el 2001, y fue apoyado por un montón de empresas y se publicaron 35,000 libros y todos eran porciones de libros para cada una de las empresas patrocinadoras que ellos lo distribuyeron. Nunca se vendió ese libro. El tercer libro lo hice con el Banco Industrial, perdonen la publicidad. Ellos se Dale, acercaron a dale. mí que querían hacer un libro sobre el ascenso al Everest y yo les dije, les agradezco el apoyo, pero ya estoy haciendo yo mi libro sobre el Everest, pero les propongo hacer uno sobre las 7 cumbres del mundo. Y se llama el libro Las conquistas de 7 retos. Es un libro grandote, de pasta dura, muy bonito, que lo siguen vendiendo en la actualidad para recaudar fondos para la Fundación Ramiro Castillo Lobo.
El cuarto libro lo hice con la editorial Norma de Colombia, se llama Más allá del Everest, es de un formato muy económico, de enfoque motivacional, y lo leen básicamente estudiantes. Y cuando son más de 1000 estudiantes que lo leen, generalmente la editorial Norma me pide a ir a esa institución educativa para hacer un conversatorio con los que leyeron eso, y me encanta hacerlo, no cobro un centavo por eso, pero la vivencia es muy especial. El quinto libro se llama Nos vemos en la cumbre, y ese lo hice porque cuando yo terminé las 7 cumbres del mundo, empecé otro proyecto que se llama las 7 islas del mundo, que consistía en subir la cima más alta de las 7 islas más grandes del planeta. Y yo fui el primero en el mundo en terminar el Grand Slam. El Grand Slam es subir las 7 cumbres más las 7 islas. Y cuando yo me enteré de esto, pues dije, hay que escribir algo sobre eso. Y de los 6 libros que he publicado, ese es el que más me gusta. El sexto libro se llama Guatemala, Tierra de Volcanes, el cual fue el último que he publicado hasta el momento. Y es un libro que hice con el apoyo de la antigua empresa eléctrica cuando era una empresa española. Y ellos lo financiaron y es un libro que distribuyó Artemis por todos lados. Y es un libro muy lindo que es ilustrativo de los volcanes de Guatemala, que no existía ese material. Pero ya estoy escribiendo un séptimo que pienso publicar este año, te cuento, que es la conmemoración del 20 aniversario de subir el Everest, y va a tratar básicamente su primer capítulo de la cumbre del Everest, pero todo lo que he hecho de esa fecha para acá, en temas de montaña, con un enfoque de motivación, y espero publicarlo a finales de este año, si logro financiar el libro, que se vea que muy bien la posibilidad de lograrlo. Y Jaime, nos mencionaste en tu exposición que estás diseñando o tratando de hacer caminar otros 2 proyectos. ¿Cuáles son esos? Sí, después de las 7 islas del mundo, que fue el inmediato siguiente del Everest y las 7 cumbres, me metí a otro proyecto que es escalar los 10 volcanes más altos del mundo. Eso lo hice porque nadie de América Latina lo había hecho. Me falta uno todavía de esos 10 volcanes, es el volcán, el Walter Penck, que está en Argentina, es el que me falta todavía. Pero en ese momento dije yo, si las condiciones no son las mejores, no me voy a quedar sentado esperando que el mundo se pacifique para mi propio interés. Y entonces empecé un alternativo que se llama la Trilogía Mundial, que es espero terminarlo en enero 2022, que básicamente fue y es darle 3 vueltas al mundo y en cada vuelta escalar 7 cumbres únicas y prominentes. La primera vuelta fue las 7 cumbres del mundo que ya te conté, la segunda las 7 islas del mundo que ya te conté, y la tercera vuelta es la que estoy actualmente, que se llama las 7 cimas volcánicas. Esto no me lo inventé yo, se lo inventó National Geographic, y es escalar el volcán, no la montaña más alta de los 7 continentes. De esas 7 ya llevo 6. El Pico de Orizaba en México es el volcán más alto de Norteamérica. En Chile está el volcán Ojos del Salado, que es el volcán más alto de Sudamérica y además es el volcán más alto del mundo. En África, el volcán más alto es el Kilimanjaro, que es la misma cumbre, pero lo fui a subir otra vez. En Europa es el mismo fenómeno, el Monte Elbrus es el volcán y la cumbre más alta de Europa. En Asia, pues como recordarás, el Everest es la cumbre más alta, pero el volcán más alto se llama Damavand, está en Irán, en la antigua Persia, ese ya lo subí. Después en Oceanía, el volcán más alto se llama Gilue, está en Papúa Nueva Guinea, y lo escalé en agosto del 2018. Solo me falta uno, solo entre comillas porque el costo es alto. Tengo que ir a la Antártida otra vez a escalar el volcán Sidley. Y si logro terminar ese reto en enero de 2022, voy a ser la primera persona en el mundo que termine la trilogía mundial. Y viene otro libro después si se logra hacer. Entonces ahorita ya tengo el permiso para entrar a la Antártida, ya tengo la logística, lo que me falta es el dinero para poder ir. Entonces estoy ya tanteando empresas y gobiernos para ver quién me ayuda para ir ahí, que sí es bastante dinero. Sí, seguro. Ahora, de lo que la gente ya te captó absolutamente, la facilidad es una cronología como que estuvieras hablando, escribiendo un libro prácticamente. Gracias. ¿Cuántos países has conocido? Por ejemplo, la FIFA reporta 211 naciones afiliadas. ¿Cuántos has recorrido? Algunos que los has pasado no sé cuántas veces. 102 países conozco. 102. Sí. ¿Y cuál es el que más como país de lo que has logrado ver o conocer te ha impactado más? Todos tienen su particularidad, todos tienen sus cosas hermosas, sus cosas difíciles. Por ejemplo, te puedo decir Etiopía y Uganda son países muy interesantes en el centro de África que me llamaron mucho la atención. Camerún es un país que no volvería por lo peligroso que es y
lo extremadamente contaminado que está, por ejemplo. Irán me pareció un país fascinante, muy interesante, donde se tergiversa mucho la realidad de ese país en el mundo occidental y están en otras condiciones. Es tanto así que encontré en ese lugar una réplica exacta de un restaurante de uno de los que me ha patrocinado toda la vida, ¿Cuál es? un pollo campero. El Encontré pollo. un pollo campero en Teherán, de lo más chistoso, entonces les tomé fotos y se los enseñé a ellos después y me dijeron que, bueno, que qué podían hacer, ¿verdad? Pero les daba risa ver cómo los pirateaban en un país árabe como esos. Otro país muy interesante es Marruecos, donde se come muy bien, y ahí hice una caminata desde el desierto del Sahara hasta la cumbre de los Montes Atlas, que es la cumbre Eras más un, alta de África. eras ahí un Humphrey Bogart, puro Casablanca. Sí, pues sí. La cumbre más alta se llama Jebel Tubkal y la subí con unos policías ingleses, me acuerdo yo. Y cada país tiene lo suyo. En Sudamérica, por ejemplo, a mí me encanta Argentina, me encanta Chile. Esos dos países están cercanos, pero son muy diferentes uno del otro. Y lo que más me gusta es conocer gente, aprender de la gente, sus costumbres, su forma de ver las cosas, porque eso me amplía mi propio horizonte. Entonces, más que los lugares, es la gente lo que me gusta conocer en los países. Bueno, ya cerca de la parte final de la charla, Jaime, hablando eso de la gente, ¿a quiénes pondrías y ubicarías como tus tres mejores amigos que has logrado a través de la montaña, de ese recorrido por el mundo? Pues la primera, una persona que vos conocés, Yankel Echeverría, desde mis inicios ha sido un gran amigo y lo sigue siendo a la fecha. Nos vemos muy poco ahora, pero es una de las personas más especiales que yo conozco, que conocí en la montaña. Mi esposa, no digamos, también, y tus hijas. Ese es el grupo que yo te diría que más buenos recuerdos tengo de la Nadia, como las personas más especiales que he conocido en la montaña, y aún lo siguen siendo, aunque nos veamos muy poco, excepto con Ligia, que vivo con ella, ¿verdad? Pero son los recuerdos más lindos, porque era una época en la cual empezábamos en esto, había bastante ingenuidad en subir las montañas, pero era lo más hermoso porque había una amistad auténtica, un respeto de uno al otro muy grande y una ansia de aprender y de conocer muy linda, que yo no la he perdido, ni mi esposa, espero que tus hijas tampoco. Y Ángel, yo sé que no lo ha perdido, él se dedica ahora a vuelo libre, hasta clases de eso y es muy bueno, por cierto. Podría hacerle un día una entrevista, que es interesantísimo lo que hace. Y ahí estamos, él vive en Chimaltenango y nosotros vivimos en la capital, pero siempre está ahí contacto y siempre está ese sentimiento que nos une. Claro. Y lo último, Jaime, así resumido, ¿le ves futuro a Guatemala? Ya que Pues son guatemaltecos y somos guatemaltecos. yo creo que sí, yo soy siempre, yo peco de optimista todo el tiempo y yo creo que sí, pero va a depender mucho de nosotros mismos. Yo creo que un problema muy grande que hay en los guatemaltecos es que estamos esperando que el gobierno nos resuelva todos los problemas y el gobierno tiene que ser un administrador, depende de uno mismo, porque si yo espero que alguien más me arregle las cosas, no van a quedar bien. Yo tengo que cambiar por mí mismo, tengo que tener una actitud de más civismo, de más orgullo y respeto por el país, y eso se refleja con educación vial, por ejemplo, con deseo de superación constante, con respeto al vecino, con inspirar a los demás en querer hacer mejor las cosas. Y en ese factor depende. Yo desde mi lado estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Sigo viviendo en Guatemala cuando lo podría haber hecho en cualquier otro país del mundo, pero decidí seguir viviendo aquí porque amo este país, porque lo que soy me lo debo a Guatemala y porque Guatemala tiene el derecho de ser un mejor país, pero va a depender de cada uno de nosotros de que lo quiera hacer y actúe de esa manera. Problemas van a haber siempre, pero esos problemas se resuelven paso a paso, con paciencia, con constancia, con disciplina y principalmente con actitud. Y si eso lo logramos todos, pues va a cambiar este país. Y creo que un ejemplo de que sí se hace es en la época de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, que todo el mundo estábamos muy asustados, pues se siguieron las normas sanitarias y creo que inicialmente el gobierno hizo un rol de líder bastante eficiente que permitió que no prosperara más rápido la enfermedad. Y de hecho Guatemala es uno de los países menos afectados por la pandemia en toda América Latina, lo cual dice mucho y no es porque tengamos un gran sistema hospitalario.
es porque el guatemalteco se ha cuidado. Hubo un descuido a fin de año, sí es cierto, pero somos humanos también y uno quiere un poco de relajo también a veces y creo que es comprensible, pero si hacemos los más y los menos, creo que es más lo positivo que lo negativo y te repito, depende de cada uno lo que quiera lograr. Bueno, pues encantado de volverte a saludar, extendido Igualmente, ahí Gustavo. para Ligia y para tus retoños, el arqueólogo y el que ya va encaminándose en la U. Así Sí, que habrá unas nuevas oportunidades de volver a platicar. seguro que sí, contá conmigo para lo que sea, Gustavo, fue realmente un gran placer para mí volver a escucharte. Ya tenía como que me escuchaste porque tenía meses de estar pensando en tu persona, cómo te había ido, qué estabas haciendo, y ahí caído del cielo, y me da un gran gusto verte nuevamente. Y siempre has sido una persona que me ha apoyado, ha creído en lo que yo hago desde el principio. Me diste espacio en tu revista de Contacto Deportivo para escribir, algo que nunca olvidaré. Y aquí estoy para servirte en lo que querrás. Saludame a tus hijas, por favor, a tu señora, y de verdad muchas gracias por la oportunidad. Bueno, que pases buena noche, que estés bien. Ya te voy a mandar el link ahí de la charla para que